Sí, sí. Bueno, entonces, en principio no nos preocupamos por la masa ósea. De todas formas, ya que estamos, ustedes saben que yo hago adolescencia, la masa ósea, primer punto importante es la genética, ¿sí? O sea, eso es la primera causa de osteoporosis, es la herencia, ¿no? Y las otras causas tienen que ver con la actividad física, la alimentación y la exposición al sol. La toma de métodos anticonceptivos hormonales, la medroxiprogesterona, que es el único que realmente está comprobado que baja la densidad ósea, pero que después la recupera, influye muy poco. Trabajen más las conductas saludables, que es lo más difícil de trabajar, que es hacer ejercicio, alimentarse con buena fuente de calcio y exponerse al sol haciendo deporte. O sea, ahí van dos juntas, porque si va a hacer deporte va a estar al sol seguramente. Eso es lo que les va a garantizar una muy buena masa ósea. La anticoncepción, salvo, ya les digo, la medroxidepósito, que se sabe que disminuye la masa ósea, pero que se recupera, no va a cambiar mucho. Y un embarazo es mucho más osteoporótico que cualquier anticonceptivo. Entonces nunca duden, aunque sea darle la medroxiprogesterona, porque lo mejor que le puede pasar, más allá de lo orgánico, ni que hablar lo psicológico y lo social, es que no se embarace. Porque a veces uno escucha que no, porque es de osteoporosis y no le dan nada. Y entonces se embaraza y eso es peor para sus huesos que cualquier anticonceptivo. Entonces, nunca duden por el tema de la masa ósea en darle lo que tengan a mano, ¿sí? Bueno, y acá es el gran problema que tenemos con el implante. Y se los cuento porque las diapos son re aburridas. El problema que tenemos con el implante, el problema entre comillas, es el sangrado menstrual. El sangrado menstrual con el implanón, un poco les dije ayer, es random, ¿sí? Las adolescentes usan esa palabra y me parece perfecta, porque random es random. Random, para el que no sabe, quiere decir aleatorio, ¿sí? En cualquier momento. No tenemos un patrón de sangrado. Hay trabajos que hablan de que lo que ocurre los primeros 3 meses es lo que va a ocurrir el resto, pero no es verdad. En la práctica y en los trabajos que estuvimos haciendo algunas de nosotros, eso no es así. Incluso yo tengo ejemplos de pacientes mías que han usado un implante, no menstruaron por 3 años, le cambio el implante y los primeros 8 meses deprivó todos los días, ¿sí? Y le di de todo y seguía y a los 8 meses. O sea, la misma paciente con el mismo método, en distintos momentos le pasó otra cosa. Por eso es importante que esto lo transmitan, que ustedes no le pueden decir cómo va a ser el sangrado menstrual. Que lo mejor que le puede pasar es que no menstrue por 3 años. Que esto no es un problema para su salud, que no le va a producir anemia, ni hemorragia, ni va a tener problemas cuando quiere embarazarse, que eso se produce porque la progesterona le hace finito el endometrio, que es lo que menstruamos. Entonces, cuando llega el momento de menstruar, no se produce este sangrado. Pero que no se preocupe, que eso es normal, que no escuche ni a la tía, ni a la vecina, ni a la prima que le van a decir que eso no es normal y que eso es normal y que la menstruación no es menstruación, es deprivación, es artificial, que cuando uno usa un método hormonal, sobre todo que inhibe la ovulación, no está menstruando, sino que está deprivando y que eso no es necesario, no cumple ninguna función biológica y que no se acumula y no se va a la cabeza. Entonces, esto es importante y tienen que tratar de que quede claro, ¿sí? Es difícil porque nuestra cabeza dice que las mujeres menstruamos una vez por mes hasta los 50, 52 años y entonces todo el mundo que la rodea le va a decir que no puede ser, que no es normal, que algo le pasa, etc. Hay que trabajar mucho y lo fundamental del implante es la consejería, la asesoría, ¿sí? Nosotros no damos consejos, nosotros asesoramos. Yo ya les dije que nuestro trabajo es informarle lo científicamente comprobado y la paciente elige el método. Por eso, más que consejo, es asesoramiento. La palabra consejo viene del counseling inglés, ¿sí? Pero para nosotros no es lo mismo, es asesoramiento más que consejería. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué le puede pasar? Puede pasar que no menstrue, que es lo mejor que le puede pasar. Puede pasar que menstrue
o puede pasar que tenga pérdidas en cualquier momento. En general, la mayoría de las pacientes va a menstruar menos días, menos cantidad global. ¿Qué quiero decir con global? Que lo vamos a considerar en 3 meses. Si la paciente en su vida real menstruaba 5 días, cada mes son 15 días en 3 meses. Por ahí con el implante va a menstruar 10 días y después no va a menstruar 2 meses y medio o 2 meses y 20 días. Sí. Espere. Buenos días. Con respecto a las pacientes que tienen sobrepeso o un índice de OMA elevado, ¿se produce alguna modificación en el sangrado? Y la otra pregunta, ¿provocan alguna alteración a nivel del cuello que son cervicocolpitis a repetición que en los casos de los otros anticonceptivos mejoran cuando se suspende el método anticonceptivo? Son 2 las preguntas. Bien. Con respecto al sangrado en las obesas, lo mismo que para las delgadas, random. O sea, no podemos predecirlo. No podemos predecir qué va a pasar en las pacientes. Mira, los trabajos científicos, sí, te escuché, si aumenta el índice de OMA, preguntaste. Si aumenta de peso sería la pregunta en realidad. No es un tema de insulina, porque el desorgestrel no aumenta la insulinoresistencia, si me hablas de OMA, no. Pero el tema con las obesas es que algunas refieren, o las pacientes en general se quejan de aumento de peso. Lo que dicen los trabajos científicos es que al cabo de los 3 años, comparado con el DIU de cobre, no hay mayor aumento de peso a los 3 años, que sí, por ahí el primer año hay más en relación. Que el aumento de peso es el aumento esperable por año, que ya sabemos que todos aumentamos más o menos, o en general, 500 gramos por año, a medida que vamos creciendo, podemos aumentar. Hay mujeres, muchas pacientes que se quejan del aumento del peso, pero hay poco abandono por el aumento de peso, ¿sí? Finalmente. El mayor abandono del método tiene que ver con el sangrado, el spotting continuo o el sangrado muy irregular, que es lo que hace que las pacientes terminen, en todo caso, abandonando el método. Y el otro, que también se los voy adelantando, es el acné. La paciente que tiene mucho acné, el desorgestrel y el etonorgestrel a veces le aumenta el acné, o si tiene antecedentes de haber tenido bastante acné en la adolescencia, si se lo estamos poniendo a una mujer más grande, puede brotarla de acné. Entonces esto también se lo decimos y la paciente decide. Una vez acá, en Tucumán, siempre digo en Tucumán, ahora estoy en Tucumán. Acá en Tucumán, cuando vinimos a hacer las capacitaciones al hospital, las hacíamos con pacientes. Entonces dábamos la clase y después tenían citadas unas cuantas pacientes y se le colocaba el implante en el hospital. No sé si alguno participó de esas capacitaciones. ¿Qué? ¿No te invitaron, Jackie? Bueno, no dependía de mí. Bueno, y me acuerdo una chica, una adolescente con acné bastante importante, que antes de colocárselo yo le dije, mirá que esto puede empeorarte el acné, qué sé yo. Ella me contestó, si me quedo embarazada de nuevo mi mamá me mata. ¿Listo? Vamos con el implante. Pero pasa que a otras chicas les sale un grano y se suicidan. Entonces, tengámoslo en cuenta, miremosle el cutis a la paciente, si tiene cutis graso, si vemos que tiene algo de acné, avisémoselo para que lo tenga en cuenta. Un tip, si le pasa para mejorarlo, lo mismo con el DIU de levonorgestrel, es la espironolactona. Es un antiandrógeno de uso de toda la vida, porque es también un antihipertensivo, así que no tiene ningún problema, pero no le va a bajar la presión a una paciente que no es hipertensa. Empiecen con 50 la primera semana para que pruebe y después pueden pasar a 100 por 1 a 3 meses o más, si le funciona bien, todos los días, le mejora bastante el acné, ¿sí? Así que pueden probar con eso. Esto no está acá, es un tip mío. Lanx es uno, pero hay más. Espironolactona. El nombre comercial de la espironolactona. Lanx es uno de los nombres, pero debe haber más. LANX.
pero debe haber más. Sí, también puedes usar finasteride, pero es como ya un poco más el finasteride, tiene otros efectos también. La espironolactona es bastante suave y bastante sencilla. Ustedes saben que la Drospi deriva de la espironolactona, así que ustedes es un producto que básicamente van conociendo, sí. Y no les va a traer ningún efecto adverso, no va a tener ningún problema. En general tampoco les baja la presión, pero es lo que puede pasar. Y van a hacer un poco más de pis, así que se van a deshinchar, así que nunca está de más. Pero bueno, esa es una cosa fuera una cosa, sí, de mi consultorio, que yo hago. Entonces, va a haber una menorrea, o sea, ausencia de sangrado menstrual según la nueva clasificación, de una paciente cada 5, un sangrado desfavorable, frecuente y o prolongado en una de cada 5, ¿sí? Es lo menos probable que tengan un sangrado frecuente y prolongado, que es la causa de sacárselo, pero el spotting sucede, ¿sí? A veces lo podemos manejar, después yo les voy a decir con qué, pero no funciona todo muy bien y lo que sí funciona es el reasesoramiento, el escuchar a la paciente, el darle opciones para que use, que yo después le voy a decir cuáles son, volver a hablar otra vez y explicarle y contenerla es lo que va a funcionar, ¿sí? Así que un poco están en las ganas que nosotros tenemos de contenerla, ¿sí? Estos son los sangrados como ocurren, el sangrado infrecuente, la menorrea, sangrado prolongado y el sangrado frecuente, ¿sí? Que es lo que menos va a ocurrir, pero no tenemos forma de decirle qué le va a pasar, ¿sí? Esto es por ahí es lo más feo que nos pasa, no tenemos forma de predecir qué le va a pasar a cada una de las pacientes, ni obesa, ni delgada, ni nada, ¿sí? ¿Cómo manejamos el sangrado? Opción A, anticoncepción. Si no tiene contraindicado el estrógeno, de hecho yo muchas veces les doy unos blisters de anticonceptivos para que se lleven, porque a veces nos manejamos por WhatsApp o por alguna consulta virtual y entonces ya le digo, agarrá la cajita, tomate 1 o 2 meses de la cajita y vemos cómo seguís. Eso está comprobado, ¿sí? Que funciona. La noretisterona, 5 o 10 miligramos también, o darle desorgestrel, como duplicar la dosis del gestágeno, ¿sí? Funciona. Los estrógenos también funcionan con el implante, no funcionan con el DIU de levonorgestrel. Darle estrógeno en gel para que crezca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce el sangrado? El sangrado se produce o porque el endometrio no logra sostenerse, digamos esa progesterona no logra achatarlo del todo, por eso a veces funciona cuando le damos un poco más de progesterona. Y la otra causa por la que sangran las pacientes es porque con los gestágenos las arterias espiraladas se hacen más finitas y más lábiles, entonces se rompen. Y no se rompen todas juntas, se rompen en capa. Por eso tenemos ese spotting molesto que va cayendo chic, 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 chic. Por eso sirven los estrógenos, porque lo que hacemos es emparejar el endometrio, que crezca todo y después caiga todo junto. Entonces, por eso acá funciona. No funciona con el levonorgestrel del dispositivo porque bloquea los receptores de estrógeno. Cualquiera, el que tengas. Puede ser vía oral o puede ser transdérmico, el que se consiga. No es fácil conseguirlo, por eso digo, si no tiene contraindicado le damos anticonceptivos, que tenemos todos, que es barato y que tenemos en el plan, ¿sí? O le damos una caja de sorgestrel también, pero si tiene ese spotting tiqui, 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 a veces necesitamos sí o sí el estrógeno, lo tenemos en el anticonceptivo. Y en la que tiene contraindicado el estrógeno, y por eso le pusimos un implante, no, vamos a gestágeno solo, ¿sí? No le damos estrógeno. Ibuprofeno. Yo ayer les decía que para el de levonorgestrel sirve el naproxeno. Para este sirve el ibuprofeno, sirve mefenámico, todo cada 8 horas durante 5 días, disminuye el sangrado menstrual, disminuye el dolor. Eso está probado. El tranexámico, 500 cada 8 y después lo pasamos a cada 12, sobre todo si tiene abundante, ¿sí? Tamoxifeno también está probado. ¿Cómo funciona? Lo mismo.
prolifera el endometrio, porque sabemos que inhibe los estrógenos en mama, pero funciona en endometrio, ese es nuestro problema cuando lo usamos en cáncer de mama. Así que le damos 10 a 20 miligramos cada 12 horas, 7 días, o sea, 10 miligramos cada 12 horas, 20 de una sola toma, cada 12 horas durante 7 días, 7 a 10 días podemos darle, y lo que estamos buscando es que ese endometrio prolifere, ¿sí? Crezca, empareje y deje de tener el spotting. Doctora, Sí. me gustaría que aclararas, todavía en Tucumán hay gente que receta el Primosistón. Nosotros ya desde hace muchos años que hemos dicho que no debemos darlo, o sea, bajo el concepto de que el tamoxifeno prolifera el endometrio y por eso, por el efecto, digamos, de que crece el endometrio, aplasta las arterias y produce por eso la disminución del spotting o del sangrado. Pero sabemos nosotros que con el Primosistón, ¿no es cierto?, después sangran peor. Sí. Y sin embargo, lo sigue usando Sí. algún ginecólogo. ¿Lo podés explicar a eso? Sí, en realidad no es que no se puede usar. Se puede usar el Primosistón, pero cuando terminamos del Primosistón hay que darle un gestágeno. En este caso el gestágeno ya lo tiene, porque tiene el implante. Entonces uno podría darle el Primosistón si quiere, pero es más fácil darle anticonceptivos hormonales, que todos tenemos cajitas, que mandarla a comprar el Primosistón. Y cuando usamos el Primosistón para inhibir una metrorragia, que no tenga que ver con esto, digamos, siempre acordarnos de que los 10 días de Primosistón, cuando terminamos, darle un Primoludnor o un noretisterona o nomegestrol, para que no le pase lo que dice Jackie, que es que después tiene una hemorragia de nuevo. Estamos queriendo solucionarle la hemorragia y se la estamos produciendo nosotros. Nunca se olviden, cuando dan Primosistón para inhibir una hemorragia, sin implante, quiero decir, porque el implante tiene el gestágeno, se lo va a arreglar. No se olviden de agregarle 10 días de algún gestágeno solo, porque si no va a volver a tener una hemorragia, como dice Jackie. Igual, hoy en día para las hemorragias esas también estamos usando anticonceptivos, que incluso le podemos dar 2 comprimidos de 30 microgramos cualquiera cuando tenemos un adolescente con una metrorragia, sin problema, digamos. Ya no necesitamos, sí, o sea, le damos 1, si no funciona le damos 2, por corto tiempo, porque saben que el estrógeno es trombótico y entonces darle más dosis es más riesgo de trombosis. Pero para cortarle, si es muy importante y está anemizándose, antes de llegar a transfundirla, es una opción, digamos, que reemplaza el Primosistón y que lo tenemos en todas las salitas, consultorios, etcétera. Y después, esto se los dije ayer también, la doxi y la citro, pero que funcionan como antiinflamatorios, no como antibiótico. No se lo estamos dando pensando en una infección, estamos usándolo a modo de antiinflamatorio, cumple una función antiinflamatoria. Eso es recomendación de expertos, no hay trabajos científicos que avalen eso, pero como yo les decía, en este caso es súper importante la contención y darle distintas opciones, por lo tanto, vamos usando todas, desde de anticonceptivos si se puede, noretisterona, estrógenos, bueno, ibuprofeno de entrada si quieren, eso no hay problema, y los circulatorios también, Ruscus, Simicífuga, dipemina, etcétera, eso funciona también, se lo podemos dar y de paso como que le damos opciones, que le escuchamos, que entendemos que tiene un problema, etcétera, y eso es lo que va a hacer que continúe con el método, ¿sí? La dismenorrea, como todo método que inhibe la ovulación, mejora la dismenorrea y mejora el síndrome premenstrual, ¿sí? Y sobre todo en las pacientes que no deprivan o que tienen apenas un spotting, obviamente no van a tener dismenorrea al no menstruar. En el caso de pacientes con endometriosis, aunque no tengamos un diagnóstico certero, también va a mejorar, porque el desorgestrel sí funciona perfectamente para disminuir los focos y si entra en amenorrea ya sabemos que al no sangrar no crecen los focos, no crece el dolor y la paciente mejora. O sea, que la dismenorrea, como el síndrome premenstrual, como todo método que inhibe la ovulación, va a mejorar la dismenorrea y el sangrado. Los efectos adversos pueden ser los dolores de cabeza, aunque es raro porque en general el desorgestrel mejora, pero como les dije al principio,
se los dije hoy o ayer, no me acuerdo. El desorgestrel en general mejora, pero pueden darle, sí se los dije hoy, desorgestrel bioral a las que son muy migrañosas para ver que no les dé dolor de cabeza y avísame cuando te toca a vos. Y probar antes de ponerle el implante y gastar un recurso que es muy caro, aunque no lo pague alguien, lo paga el Estado, lo paga la paciente, pero es caro. Aumento de peso, el acné, la mastalgia es bastante poca, pero puede haber, la habilidad emocional, bueno, las distintas cosas que se quejan la paciente, pero en realidad lo que más va a hacer abandonar el método anticonceptivo son los sangrados menstruales. Básicamente, el 10% de las pacientes se va a sacar el dispositivo por sangrados prolongados, frecuentes o que no te los aguantan, ¿sí? A pesar de que nosotros le pongamos sonda y las ayudemos. Sí. Hola, doctora. No, quería comentar que también incluso por el sangrado frecuente, la alteración del patrón de sangrado, que es la mayoría de las pacientes la causa, como usted dice, y como nos pasa a todos nosotros, de que quieren la extracción del sangrado, incluso también son reacias un poco al ofrecimiento del tratamiento para tratar de reducir o que se le suspenda, por decirle, darle el desogestrel, que es lo que yo le doy en la parte pública, que es lo que tengo, de anticonceptivo de la lactancia, en vez de mandarla a comprar el Primolut, que es la noretisterona u otra cosa. 3 meses tengo que tomar, doctor, o ¿cuánto? Y yo me puse el implante porque no quiero tomar pastillas, no quiero tener que estar controlándome, etcétera, etcétera. A veces eso también, incluso el asesoramiento para tratar de mantenerle el implante, es un trabajo que cuesta. Sí, pero eso lo tiene que saber antes de ponérselo. Sí, obviamente siempre se le hace la asesoría, Sí. nosotros decimos la consejería, Sí. antes de colocarle. Sí, por supuesto, pero ahí hay que sí. decírselo, que está eligiendo un método que no sabemos si le va a dar sangrado o no. Igual sí, hay alguna paciente que te va a decir sacámelo, y sobre todo si no lo pagó. Si lo pagó, por ahí lo va a aguantar un poco más. De todas maneras, la que los aceptan al tratamiento con el desogestrel se cumple los 3 meses, que es lo que yo lo mantengo como máximo, y anda muy bien. En realidad no he tenido ninguna paciente que ha hecho el tratamiento con desogestrel que haya tenido de nuevo el spotting, porque lo que se busca es que prolongue el efecto a largo tiempo. O sea, yo no le voy a dar un tratamiento que después en 2 o 3 meses me vuelva con lo mismo. Igual te puede volver a pasar, ¿eh? Comunicarte sí, que pero no he tenido, hasta aquí. Bueno, qué suerte. Qué suerte. Suerte, porque yo he tenido, le voy dando distintas y pasa. Pero bueno, sí, ese es el problema del implante, que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros importante. ¿Sería conveniente hacerle firmar un consentimiento informado? No hace falta. No hace falta. No hace falta. Además, los consentimientos informados también en la era de la tecnología pueden ser verbales, ¿sí? No hace falta que firme un papel. Vos podés poner en tu historia clínica, se le explica los riesgos, las contraindicaciones, los beneficios, la paciente acepta y eso vale, entre comillas, porque igual ya sabemos todos que los consentimientos informados, la paciente puede decir que no entendió lo que le dijiste y estamos en el horno igual. Pero bueno, un poco hoy en día también vale que vos lo escribas en las historias, si querés, pero no hace falta en realidad. Bueno, las complicaciones de la colocación, la verdad que son mínimas. En general lo que sí va a ocurrir, porque la aguja es gruesa y si ustedes ya pusieron, tienen experiencia, son los hematomas. Por eso le ponemos el vendaje compresivo luego de colocárselo, una para que no juegue con el implante y no se le infecte el orificio de entrada ni lo haga migrar al principio, pero también para evitarle el mayor hematoma. Aunque pasa y yo tengo fotos de pacientes que tienen el hematoma de todo el brazo, es increíble, cuanto más blanquitas son peores. Además uno cuando lo pone ya ve que se empieza a poner azul, bueno, que agarra un vasito, qué sé yo, cosas que pasan. Entonces, bien apretado, le dicen que se lo deje la más que pueda, cuando se lo saca si tiene mucho hematoma que se vuelva a vendar un poquito apretado, además así no se lo mira,
y que se ponga hielo, analgésico, puede utilizar árnica, crema en árnica, globulitos de árnica que mejoran el hematoma. Sí, cada uno de ustedes lo que mejor le funcione, pero avísenle que va a tener un hematoma, que es normal, que no pasa nada. En general, si uno hizo las cosas bien, y es fácil hacer las cosas bien porque no requiere de grandes cosas, no pasa nada, no hay grandes complicaciones. Hay descripto migración al pulmón por una arteria, sí. Hay un par de casos, hay que hacer la denuncia si eso sucede. No es lo que sucede, porque uno trata de no darle a ninguna arteria y ninguna vena. Y ahora les voy a explicar cómo hacemos para eso. Qué sé yo, hay que tener mucha mala suerte para meterle el implante en la arteria, pero no sé. Donde se lo debemos poner es un lugar que teóricamente no hay vasos grandes cerca ni paquete vasculonervioso, entonces no debería ocurrir, pero está descrito. ¿Qué pasó, cómo pasó? No lo sé. Después hay algunos casos de necrosis en el lugar de colocación donde no se cultivó ningún germen ni nada. Hubo, creo que 2 casos en el Argerich y un par de casos en el Santoyani y alguno en el sur. ¿Ustedes también tuvieron? No se sabe por qué. Algunos sospechan que fue la silocaína que produjo esa necrosis, porque en general fue aséptica, se cultivó y no encontraron ningún germen, o rechazo del propio cuerpo. Da un segundito. Si no, no sé. Me mandaron Sí, una yo paciente donde quisieron extraerle un implante. La doctora no le pudo sacar el implante y se le formó como una necrosis. Entonces ella en el acto le colocó en el otro brazo otro. La paciente me llega a mi consultorio con una necrosis en ambos brazos. Yo la llevé al sanatorio, estaba abscedada, los drené a los 2 abscesos. Sí, logré sacar el implante y le saqué los 2 implantes. Me parece que hubo alguna confusión de la silocaína. Me parece. Bueno, igual eso es otra cosa, porque maniobró en un lado y de un absceso y se infectó. Esto Sí. que dice el doctor Sí. y que lo que pasó acá fue luego había pasado un mes de la colocación del implante y fue sin germen, sin infección, una necrosis. Entonces no se sabe si es una respuesta a la silocaína o una rechazo al implante. La verdad que yo mandé a cultivar, daba un estáfilo. Mandé también al patólogo la zona de necrosis, nada más que la paciente no fue a retirar. Así que no supe más. Pero no se sabe la causa. Pero después me contaron de varios casos que ocurrieron en el mismo lugar. Sí, en general se repite el lugar donde ocurren, así que no se sabe si es la silocaína que se usó, si el material que estaban usando, exacto. pero como no hay germen, no se sabe a qué hubo el rechazo. Yo se los cuento, Sí. puede pasar, con madera no me pasó, pero es algo que puede ocurrir, pero en general no sucede. En general realmente no hay complicaciones en la colocación ni ningún problema. ¿Qué más? Esto es lo más importante que les dije al principio, no se pongan a sacar un implante que no tocan. Para eso es radiopaco y se puede buscar con ecografía o con radiografía. No pasa la leche materna, se lo puede utilizar en la lactancia, esto lo expliqué ayer. Todo método de solo gestágeno se puede utilizar con la lactancia, ni bien empiezan con la lactancia. El laboratorio, ahora Organon, en su prospecto dice que tienen que esperar hasta 6 semanas. La OMS, el CDC, las normas argentinas y el Royal College dicen que se puede colocar ni bien nació el posevento obstétrico inmediato, aunque tenga lactancia. Esto es lo que les decía al principio, la única
contraindicación absoluta es el cáncer de mama actual, ¿sí? Ni siquiera el post 5 años. Todas las demás, genitorragia sin diagnóstico, hepatocarcinoma, cirrosis severa, anticuerpos antifosfolipídicos, trombosis venosa aguda o embolia pulmonar, son categoría 3. Categoría 3 es que los riesgos pueden superar los beneficios, pero que si no hay ninguna otra opción, discutiéndolo con la paciente y firmando acá sí consentimiento informado de que ella decide esta situación, incluso se puede usar. Entonces, están seguros que están poniendo un método que no le va a ocasionar ningún daño a la paciente y como les dije ayer, en el caso del cáncer también siempre es mejor una paciente con cáncer y un anticonceptivo que con cáncer y un embarazo, porque el anticonceptivo se lo van a sacar y el embarazo va a depender un poco de la mujer y si bien hoy en día se puede terminar, hay mujeres que no quieren y ese cáncer avanza un montón, entonces siempre, siempre, siempre va a ser mejor que nos equivoquemos y le pongamos un anticonceptivo de más, que se lo podemos sacar rápidamente y que no le va a cambiar a un embarazo y cualquier circunstancia, diabetes, hipertensión, trombocitopenia, lupus, lo que quieran, sin embarazo seguro va a ser mejor que no ponerle un método anticonceptivo. En el caso de las migrañas, ¿se acuerdan ayer los que estaban y los que no les vuelvo a decir? La OMS, bueno, y todos dividen en I, que es iniciación, y C, que es continuación, ¿sí? Entonces, tanto en el caso de ACV, como la migraña con aura, como enfermedad coronaria, ¿sí? Yo se lo puedo poner a la paciente porque de inicio es categoría 2, pero si en el transcurso del uso aparece esto, se lo tendría que sacar porque puede haber tenido relación. Si bien los gestágenos sin el acompañamiento del estrógeno no tienen riesgo de trombosis. Hay enfermedades muy trombogénicas y por las dudas, porque no está probado que tenga que ver, por eso se lo pueden poner, pero si empeora o aparece durante el uso, se lo tienen que sacar. Salvo que la paciente no quiera, porque es 3 y no es 4. ¿Sí? Doctora, disculpe, 5 minutos y hacemos un break. Sí. Perfecto. Termino y dejamos los videitos y la capacitación y lo que tiene que dar él. Bueno, esto me lo preguntaron al principio, si se embaraza hay que sacarlo, si no se lo pueden sacar o la paciente es de gravedad y va a ser difícil volver a ponérselo, con consentimiento informado en ese caso, verán con la paciente de dejárselo. Con respecto a las interacciones, se los dije antes, carbamazepina y algunos antirretrovirales, hay descriptos embarazos con el implante. La OMS pone categoría 1-2, pero realmente yo les sugiero que usen preservativo cuando toman ese tipo de medicamentos, ¿sí? Bueno, esto ya lo hablamos antes, lo importante de la asesoría, lo del sangrado, que tenemos que explicar cómo se coloca y cómo se retira el implante antes de colocárselo para que la paciente sepa lo que va a suceder. Bueno, listo. Ahora vamos después con los videos. ¿Querés hablar vos? ¿Quieren tomar un café? Una preguntita, por favor. Tenemos unas preguntitas y Dale. nos vamos al break. No me contestó lo del flujo, si persistía no o... te contesté, perdóname. Mira, todos los métodos anticonceptivos hormonales, pero sobre todo los que tienen estrógenos, aumentan el área de ectopía, digamos, Exacto. ¿no? Bien. Esto está claro. En general, el gestágeno no. Al contrario, el gestágeno como que la mete más para adentro, porque el estrógeno es el que lo produce. Hay pacientes que con el uso de anticonceptivos, sobre todo combinados, aumentan la cantidad de flujo porque aumenta esa área de ectopía. De hecho, por eso se dice que tiene un aumento del riesgo de contagio de HPV, porque tiene más glándulas a disposición y el HPV se puede meter. En general no pasa con el gestágeno, pero cada paciente es un mundo y puede pasar. Pero eso no contraindica ni los orales ni, digamos, los cofactores del cáncer de cuello. Hay Perfecto. un montón.
La otra pregunta, con respecto a los antibióticos que usted sugiere, la clase pasada tuvimos una clase muy buena sobre evitar el uso no imprescindible, o sea, no usarlo si no nos hace falta. Sí, pero esto no lo estamos usando como antibiótico. No Bueno, es el esquema. pero es que, no es el disculpe, esquema de hay un antibiótico. error de comprensión. Usted está comprendiendo mal. Si yo uso un antibiótico para una cosa que no es una infección, estoy generando más resistencia bacteriana. Espera, la doxicilina se usa para la rosácea. ¿Para qué? La rosácea. Eso es otra indicación que tiene la doxicilina. Yo no le estoy dando un antibiótico para algo que no es una infección. Yo le estoy dando un antiinflamatorio que funciona para que la paciente deje de sangrar, ¿sí? Es otra de las opciones que está propuesta por expertos para el tratamiento del sangrado. Cuando vos tenés una paciente con rosácea, se usa doxicilina 40 miligramos, ¿sí?, para mejorar la inflamación que produce la rosácea. No lo estás dando como antibiótico. ¿Es un antibiótico? Sí. Los anticonceptivos hormonales combinados son anticonceptivos, pero yo a veces los uso por sus efectos no contraceptivos en pacientes que no mantienen relaciones. Totalmente de acuerdo en eso. Lo que no comparto, disculpe la, Sí, no está la perfecto. sinceridad, Sí. es que si hemos tenido una clase en la cual nos dicen, antes de usar un antibiótico, piénsenlo 50.000 veces, acá en un caso, la resistencia bacteriana aparece en Sí, cualquier parte. es cierto, pero en este caso es un medicamento que funciona para este tratamiento. Me parece válido y como es una recomendación de expertos, que es la última opción que vos usás para tratar de no sacar el implante. Bien, perfecto. Las otras dos preguntas que me faltan. ¿Qué valores de endometrio a través de la ecografía evalúa usted para decir, le agrego el tratamiento o no de un estrógeno? No, es que no tiene que ver con el valor del endometrio, no le hago una ecografía O del- para eso. No, tiene que ver con la clínica. Bien, Si la paciente perfecto. tiene un sangrado y sobre todo si tiene ese spotting pequeño y molesto, que yo ya sé que es porque el endometrio está cayendo de a cachitos. Hay que homogenizarlo, madurarlo Exactamente. y un legrado endometrial. Exactamente. No, claro, Este, exactamente. hormonal. Sí, sí. Con respecto a la pandemia que estamos viviendo, Sí. ¿aumentó el caso de COVID en las pacientes que tienen implantes o no? Bien.